Siempre yo digo que la falta del dinero es la consecuencia de algo. Falta de educación, cultura y conocimientos financieros. Soy Frank Ramos, creador del libro Siguiente Nivel y la guía práctica Mi Enfoque Financiero. También del Cafecito Financiero Podcast, y de hecho ese es mi presente. Ahora bien, el génesis de mi historia fue estancamiento financiero, crisis financiera y bancarrota. Ahora, dice Jesús en la Biblia cuando vio a Pedro: no te veo en el presente, sino en el futuro. Y si usted ve a Pedro, pues Pedro fue el primero al mando luego que Jesús subió al cielo. Bienvenido a su podcast favorito en salud. Pero espera, vamos. Oye, párame ahí. No, aquí pues si uno se descuida. Porque lo dijo hasta más bonito. Si uno se descuida, Contrátenme, ya. Si uno Me se acaban de demostrar que nosotros no sabemos Yo me atrevo nada. a firmar los papeles. No, mira, vamos a dar el inicio. Y esto es En salud. Fíjense, así no. Así no. Porque fácilmente me convierte en esto. 2 minutos y le dieron cátedra. Claro. Sí, pero yo estoy hasta guapo con Empezó el veneno. Ándate para Bueno, una de las estrategias que yo tengo anuales es las alternativas de ingresos. Yo como financiero y economista, Sí, yo siempre busco cómo ganar, aumentar los ingresos. Es un programa de salud. Ah, Aquí salud. tiene que hablarme de la cabeza, Oh. corazón. No, piel. espérese, ya, no, Bueno. que el problema es que el hombre, yo ya les voy a dar la razón al invitado, porque que salud, lo hemos explicado, que salud no solamente es salud del cuerpo, él está hablando de salud financiera, eso tiene que ver con el Eso es podcast salud. también. Bueno, la salud, yo le decía a George, detrás de cámara, que es la ausencia de toda enfermedad. Y él decía, ¿qué usted añadía, varón? No, es el perfecto bienestar físico, mental, Exacto. económico, social, político y religioso. Entonces, pero se fue feo ahí. Ok, ¿cuál es la cabeza financiera? ¿La cabeza financiera? Te está hablando de Sí, porque vamos a entender, no es de dinero que vamos a hablar. No, pero él va a hablar de salud. Yo No, sé no, cómo no, lo va a pero ya mezclar. De dinero o de salud. ¿cómo? Vamos a la definición. ¿Qué sería entonces un estado de perfecta salud financiera? Porque hablábamos la semana pasada en el programa de la rueda de la vida y yo decía que del 0 al 10 nunca he encontrado en los talleres una persona que se dé más de 5. Siempre el ser humano entiende que está serio? mal económicamente. Siempre puede. Entonces, ¿qué es un estado de salud financiera? Bueno, mire, siempre yo digo que las finanzas personales es como el semáforo, rojo, verde y amarillo. Así en forma llana, porque alguien me dijo a mí, da una definición sabia, pero en el lenguaje llano del pueblo. Literal. Don Pepín Corripio siempre ha dicho eso. En un país como nosotros, humilde, debemos ser humildes. Hasta en nuestro contenido e información. Bueno, salud financiera, yo lo veo como un cuerpo financiero, así como en la salud. Por ejemplo, el corazón siempre tiene que estar palpitando. Tiene que ser el flujo de efectivo. O sea, que el dinero siempre debe estar circulando. Circulando No todo estático. en la sangre de tu cuerpo. Wow, pero El mira. presupuesto personal es cuando tú controlas los ingresos y los gastos. Entonces tú tienes un compromiso como hombre. Miren, hay una mala noticia. Que la gente piensa en la vida, en la salud, en la muerte cuando está en un funeral. O sea, el cuerpo, cuando no está vivo, está muerto. Y eso suena a Esas son chiste. no es que son las únicas 2 opciones. Entonces, pero en la vida diaria, tú tienes que amanecer con la educación financiera, que es el cerebro entonces del cuerpo. Porque el corazón es el presupuesto. Entonces, ¿dónde entra aquí el semáforo? El semáforo es que entonces los pies va a ser la cultura financiera, la sagacidad, la habilidad, el conocimiento necesario que necesitamos nosotros para tomar buenas decisiones con relación al dinero. Por ejemplo, el cuerpo, para que tú lo puedas cuidar, como el semáforo, él te va a enseñar a ti a través de la educación financiera, entender cómo funciona el dinero en el mundo, cómo se obtiene, cómo se administra y de hecho cómo se dona. Él me va a decir a mí cuáles decisiones entonces yo voy a proceder en verde. Cuáles entonces yo voy a hacer un stop
en rojo y de hecho, ¿cuándo voy a tener cuidado? Amarillo. Frank, entonces, ¿cómo podemos poner a caminar ese cuerpo completo, corazón, mente, pies, de una manera financiera y poder obtener resultados? Ok, dice Diego Sosa, es mi mentor, que el niño de 6 a 24 años debe educarse con relación a las finanzas. Ese medio de abstención que usted va a administrar. Por ejemplo, cuando usted recibe dinero, recibe abundancia, usted tiene que saber qué hacer con el dinero. Por ejemplo, usted ve muchos peloteros, millonarios, que se sacan la lotería, que le hacen un contrato grande y a los 5 años se declaran bancarrota. 5 es mucho. Porque el dinero no cura dinero. Entonces tenemos esa gran El pregunta. dinero no cura dinero. Es la educación financiera. ¿Qué hacer con el dinero? Pero hay una situación. Sí, por porque ejemplo, entonces ahí se cae la frase de los cuartos jalan cuartos. Eso yo digo que tú tienes que ser un atractivo. Hay un atractivo. Yo, por ejemplo, con mis redes sociales, si yo fomento la familia, si fomento mi salud física, si fomento el matrimonio, posiblemente yo venda a través por mi perfil en mi empresa que es de educación financiera, Jared Negocios Diversos. O sea que la salud no solamente debe ser con el dinero, pero tampoco con el físico. Tiene que ser en todas las áreas. Un colectivo general. Sí, como pero- ese médico que es general, que se sabe el cuerpo completo. Perfecto, pero hay algo, porque es que siempre se me salen, entonces, señores, esto es en salud. Entonces, Claro. El tema pasado era de las harturas. Las harturas teníamos, navideñas. La depresión y, No, pero y yo después te hablamos. tengo claro el tema de hoy. Entonces, yo lo que quiero saber, esta resaca económica, Ok. y La crisis de enero. exacto, se llama la crisis de enero, que cuando uno se está ahogando y cree que va a sacar la cabeza ya es febrero y viene el famoso día ¿Qué este de... porcentaje Sí. de Entonces- gente más o menos está en crisis en enero? En enero. En enero. Bueno, yo hablo de lo que yo sé. Por ejemplo, yo tengo una empresa aliado con mi esposa, la fundamos en el 2017, 1 de abril, y a partir de la fecha, hace 6 años, hemos recibido miles de dominicanos y el 95% del dominicano en enero tiene crisis económica. Está explotado, como Sí, dice. Sí, pero ¿por qué? Pero crisis porque estoy haciendo una inversión en diciembre, que estoy esperando unos chelitos Sí. en 2 meses, o crisis porque Exploté compré los cuartos. ropa, Romo, lo digo en cuarto, verdad. comida, Una de reyes. las causas del endeudamiento es no vivir el estilo de vida social al cual yo pertenezco. Wow, no, espérate, repite eso y despacio. Una, Eso es muy delicado. una de las consecuencias del endeudamiento es no vivir el estilo de vida social al cual yo pertenezco. Pasa esta tarjeta que Por que ejemplo, provee. sí, mis hijos son abundantes porque yo les voy a dar abundancia. Sin embargo, tengo un amigo que llegó un 6 de enero y no tenía para comprarle juguetes a su hijo. Y su padre le dijo, oye, yo nunca un 6 de enero dejé de comprarte un regalo de Reyes. Pero ¿qué pasa? Que el papá vivía una mentira, un estilo de vida que era mentiroso. Le enseñaba al hijo riqueza cuando realmente sus cuentas bancarias y su vida económica estaba en cero. Sí, porque vemos lo material, pero deudas no sabemos. Apariencia. Por eso le decía... Artículos vemos, iPhone vemos, deudas no sabemos. Para seguir esto, yo Exacto. quisiera que me allanara la palabra deuda. Deuda. ¿Con qué se come eso, deuda? ¿Qué es deuda? ¿Qué es decir yo estoy endeudado? Bueno, por ejemplo, usted nació sin deuda, eso es lo primero. Ni siquiera la del Estado me pertenece. La del Estado te pertenece porque al final yo tengo empresa y tengo que pagar un famoso anticipo mensual, tengo que pagar el 1% a Infotep por yo producir dinero con mi idea, con mi emprendimiento y un sinnúmero de cosas que eso sucede a partir de la crisis del Banco Baninter en 2003. Eso es algo que el joven que nace hoy, que no sabe la historia del Baninter, va a pagar y eso es salud. Eso es salud. O sea, pues Porque yo de nazco tu sin dinero, deuda y de luego tus se me agregan finanzas, eso. se te agregan compromisos obligatorios si tú formas empresas formales como la mía. Ahora, si tú tienes una empresa informal, que no lo veo bien, debe ser un proceso para convertirse en formal. Evidentemente, ya cuando tú eres formal, tú heredes esa deuda del Estado. Deuda en sí es una obligación que tiene una persona con un acreedor, que puede ser persona física o empresa.
Pero hay una situación, porque como esto se llama de en salud, ¿y cómo me afecta a mi salud? Ay. Economía, porque ustedes comprenderán que, por ejemplo, decimos, antes se decía, está gordo y colorado, usted está en salud. Está en salud. Hoy en día decimos que la obesidad es una de las principales causas de muerte súbita y Claro. de comorbilidades. Entonces, esto es un programa de salud. A mí me gusta que me allanen las cosas. Cuando yo hablo de salud y cuando hablo de cosas financieras, ¿en qué Exacto. me afecta esa vaina a mí? O sea, yo debo hasta la pestaña, tengo 20 recibos de Pero comprovento. en psicología aquí vamos a hacer un espacio, porque cuando hablamos de salud financiera, aunque se relaciona, eso no quiere decir que te tiene que afectar físicamente, Claro. sino que tu salud financiera está dañada. Ahora, sí entiendo que como quiera afecta físicamente, porque si tú tienes una deuda de enero y ahora tienes que ir, como el episodio pasado, a tu programación médica, Sí. y ya tú debes un dinero y hay que pagar médico, luego eso, Ah. ya, por ahí nos endeudamos más. Bueno, por ejemplo, ayer yo fui al médico a hacerme chequeos generales porque yo no tengo que estar enfermo ¿Viste? para ir al médico. Él vio el programa. Él Él lo vio. Yo me hago mi sonografía completa Ok. porque yo necesito mi cuerpo sano, Estar en salud. estar en salud, y el cuerpo financiero necesita estar en salud. Y uno de los problemas del cuerpo financiero es la deuda. Eso es como el cáncer, eso es como el SIDA, el VIH, eso es como enfermedades terminales. Entonces la deuda es una maldición. Yo siempre he dicho lo que dice la Biblia: todo deudor es esclavo de un acreedor. Por eso Gálatas 5:1 dice: estad, te habla de una posición, pues sujeto, no al yugo de la esclavitud, sino al de la libertad, con que Cristo te hizo libre. Entonces, la Biblia te dice que Pero también en la Biblia hablan de la financiera. sí, Hay una más de responsabilidad. 2000 versículos bíblicos te hablan de finanzas en la Biblia. Más de 2000. Más de Wow. 2000. Señores. Entonces las deudas, señores, ustedes van a ver asesores que van a decir que hay deudas buenas y malas. ¿Cuáles son las deudas malas? Cuando yo compro algo que me saca dinero de mis bolsillos, o sea, una casa antes que una empresa. Por ejemplo, lo primero es salud física, financiera. Ahí entran los pasivos y los los activos. activos. Exacto, activos ponen dinero a mis Ustedes bolsillos. estudiaron. Activos van a poner dinero a mis bolsillos, los negocios, todo lo que yo haga, las inversiones. Y los pasivos van a sacar dinero a mis Los bolsillos. vehículos. Exactamente, la casa. pero una cosa va primero. Usted me pregunta, ¿a nombre de quién está su vehículo, que es salud financiera? Yo te voy a decir a nombre de mi empresa, de la empresa de mi esposa y yo. Entonces, al final de la jornada, ¿qué significa eso? Que salud es que yo tengo un salario en ese proyecto y yo trabajo, desarrollo el proyecto, como mayordomo hago que crezca y un día él me compra mi casa, me compra mi carro, me paga mis deudas. Pero primero, con un doble sueldo, yo, con alianza a mi esposa, emprendimos un negocio que hoy en día nos sacó del trabajo. O sea que el doble sueldo, en lugar de usarlo para comprar la pinta del 25 y los Reyes, se enfocaron en poner un negocio con el doble sueldo. Claro, porque estamos hablando de derroche de Navidad, ¿no? Sí. Uno O sea, de que los- del cuero salga la correa. Exacto, entonces el endeudamiento, ¿de dónde viene? Yo decía Tú oíste que el dicho, cuando... perdón, paréntesis, vamos a Ajá. arreglar el dicho de dónde salió ahora, porque que te ¿Qué dijo él? Que del cuero salga la correa. Ah, porque- ¿cómo así, varón? Gracias. ¿Cómo así? Ese ¿Cómo es un así? dicho que decíamos en el campo cuando se mataba la vaca, y todo el mundo, yo quiero una correa, entonces te pasaba, te decía que del cuero. Exacto, De la base, de la materia prima. Claro, haga su correa de ahí. exacto. No que usted compre Ajá. una correa para después ir a comprar la vaca. Yo tengo una Exacto. pregunta, porque estaba hablando hace un momento de deudas buenas y malas. Oh, sí, Entonces, por ejemplo, cuando uno va al banco a Ajá. pedir una tarjeta de crédito, Sí. yo conozco a alguien que le dijeron, quería pedir un préstamo, Ajá. y le dijeron, pero es que o sea, quien la asesoró le dijo, pero es que no te van a aprobar ese préstamo porque tú no tienes tarjeta de crédito Exacto. y tú nunca Ha cogido prestado, tú pedido no ni un hiciste. pincho prestado. Financieramente O sea, no que existe. en ese momento ella entendió, dice, pero es que yo compré tal cosa en una mueblería y no la pedí fiar Exacto. para no deber. Y entonces ahora me dicen que si yo lo hubiera pedido fiar, yo hubiera podido tener un préstamo del banco, dije, porque se mejora mi valor crediticio. Entonces, Exacto. ¿por qué esa necesidad de yo demostrar que puedo comprar un fiado y pagarlo para que entonces me aprueben una tarjeta de crédito o un préstamo en un banco? Porque la gente no relaciona esas dos Claro, entidades. claro.
Lo que pasa es que, con todo el respeto, en tu casa mandas tú. Y en la casa de Juan manda él. Entonces, el sistema económico tiene su código. Por ejemplo, si yo voy a enamorar a mi esposa y ella no conoce mi historial, ella va a decir quién él es. O sea, yo no lo conozco, yo no voy a hacer un negocio con alguien que yo no conozco. Los bancos son así. Los bancos te ven a ti como un fantasma, o sea, tú no existes. En la economía hay algo que se llama ID financiero, que es una cédula, es cédula. Tú pones tu cédula en la fiscalía, evidentemente va a decir que tú tienes buena o no mala conducta. Pero si tú eres un menor de edad, un niño que tu cédula, o sea, no tiene numeración, No vota. no aparece, entonces el banco no hace negocio con alguien que no aparece. Entonces usted sí recomienda que se agarre un fiado en una molería cuando una gente no tiene tarjeta de crédito y quiere empezar a hacer un valor. Sí, es necesario, porque yo te decía que de los 6 a los 24 tú te vas a educar financieramente, de los 25 a los 55, a los 54, perdón, a los 55 tú vas a construir tu crédito, tu casa, tus negocios, todo lo que sea construcción financiera, entonces va a ser antes de los 55 años, junto con la educación. Y luego, a los 56 años en lo adelante, siempre lo digo en los talleres, viene la edad del reposo. Y en la edad del reposo, yo no quiero nada con los bancos, ni con las personas físicas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de salud. Y la salud es que cuando venga el 15 o venga el 30, a mí nadie me llame para cobrarme ni siquiera un servicio, sino que ya yo tenga mis negocios estables, mis hijos estables, de hecho que yo no dependa del gobierno, para que mi mente, que es el activo más importante de mi cuerpo financiero, sea solamente para crear y seguir escribiendo libros, por ejemplo. O sea que es un propósito definido. Bueno, dice Rick Warren que la tragedia más grande es saber que usted un día va a morir. Pero lo peor de todo es vivir entonces sin un propósito en la tierra. Y yo tengo un propósito a nivel financiero, casa propia, 0 deudas y mi negocio estable que me mantenga y yo no ni siquiera dependa de mis hijos ni del gobierno. Vamos a ver si le damos un girito al asunto. Usted en su empresa, que entiendo que se orienta a la educación financiera, exacto, ha recibido así a principio de año gente, como dicen, sí, la palabra que usé ahorita, explotado y quieran como revivir, como rehacerse de nuevo. exacto. Puede hablarnos con la deuda de exacto, puede hablarnos de algún, hay algo, Polo, por ejemplo. de algún ejemplo. Ya él dice que el 95% están arrollados, ¿verdad? Ajá, los dominicanos. Pero hay una situación. ¿Cómo yo llego ahí? al arroyo. Al arroyo. ¿Qué pasó en diciembre? Ok. ¿Cuándo estuvo el semáforo en rojo y yo lo violenté? Exacto. ¿Qué ¿Cuándo hice mal? estuvo? ¿Qué hice mal? Porque el problema no es que ya yo te arrollado estoy. Exacto. El problema es cómo yo incido de nuevo año tras año en la misma estupidez. Personal la pregunta, no sé Ay. para saber. No, señorita, yo también tengo 2 recibos de compra-venta de 10. Yo me he mejorado a mí mismo. Bueno, por ejemplo, la tiroides necesita una medicina que se llama o Eutirox Sí. o Tapel, algo así, ¿verdad? Ey, Pero ese eso anuncio es- se lo vamos a cobrar. Estamos hablando de salud. Entonces, eso significa que el cuerpo necesita medicina. Pero cuando tu cuerpo, que nació como un niño santo de la santidad, libre de la libertad, con el tiempo, él se va a enfermar si tú comes, como decía Jaime Rodríguez, el podcast pasado, ¿no? Ay, sí. Previamente, él decía que lo malo no es comer, sino el exceso de eso que contamina al cuerpo. Entonces, el mismo Isaías en la Biblia dice que el mucho comer y el mucho beber contamina al cuerpo. Las finanzas, ¿por qué hay gente que cae en el derroche? Porque contaminó el dinero, o sea, vive el estilo de vida social que no pertenece, hace malos hábitos que no se lo enseñó la economía, no se lo enseñó Dios, sino que lo aprendió de su alrededor. Del entorno. Claro, porque si tú te juntas con 4 positivos, tú serás el 5º positivo. Pero si tú te juntas o te reúnes con 4 negativos,
pues tú serás el quinto negativo. ¿Cuáles son esos malos hábitos, ese estilo de vida social que una persona que se arrolla en enero no debía tener en diciembre? Número Para uno, hablarlo ya, ¿no? número uno, no tener identidad. El deseo de pertenecer pone al débil a desvariar. O sea, yo soy de lo que digo Esto está fuerte. que yo no tomo café con azúcar, yo me lo tomo sin azúcar y eso a mí el cuerpo se pone feliz. Sin embargo, hay personas que te dicen que Es que yo sin no bebo el café azúcar por no el beben azúcar. café, pero el cuerpo se pone triste. Entonces, las decisiones que yo haga es para que mi cuerpo tenga gozo, tenga felicidad, mi vida. No y por me complacer el lleve- entorno. y no me lleve a la clínica, porque estamos hablando de salud. No, pero Exacto. no, y aterrizándola, o sea, Ajá. si yo de repente lo que tengo en efectivo son tanto y me da en una fiesta, en una discoteca, Claro. qué Gasta sé yo, 700. papá. Gasta casi 200. O sea, no, a mí lo que me da es para yo comprar, qué sé yo, dígame una bebida, un Brugal. Sí. Pero ahí viene esa moe que voy a pagar con la Sí, tarjeta normal. porque yo sí. Bueno, Para ¿usted abrir la sabe por moe se ve linda en el Instagram. No, y usted sabe qué significa eso. Eso y el vinagre, la diferencia, él se ve no, pero Eso está es bien. falta de dominio propio. O sea, uno de los condimentos que va a necesitar mi cuerpo financiero como fundamento va a ser el dominio propio. Controlar las emociones y controlar el dinero. Sí, porque comprar revienta emociones. Lo que pasa es que hay gastos innecesarios que no son necesarios, evidentemente. El tema ese de tú ir a una discoteca, te lo está diciendo una persona que fue hasta los 26 años, un hombre que fue a drinks y fue... De hecho, mi mamá tenía un vehículo y yo le ponía interior en leather, le ponía luz, LED, Porque se ve más bonito. xenón, lo ponía bonito y eso es mentira, porque al final de la jornada yo iba a una discoteca con una pinta bien bonita de gimnasio, yo era atlético, jugaba béisbol, por ejemplo, y de repente mis bolsillos estaban en cero. Pero te en veía bien. Pero en mi casa había un problema de descrédito, que mi madre cuando necesitaba medicina, por ejemplo, no había dinero para la medicina porque yo era descrédito. O sea, al final de la jornada, para el mundo yo soy un atractivo, pero la realidad y la naturaleza de ese atractivo es que no es atractivo nada. Entonces mi mamá Es una eso le mentira. llama luz de la calle y oscuridad de la casa. Ajá. Lo que nos estás diciendo es que tenemos que proyectar las realidades. Exacto. Si usted está en el nivel ya por su empresa de jugar golf, felicidades. El Excelente. mío es de sobajearme con 5 tigres más jugando basquetbol bajo una matica. Excelente. Entonces tenemos que aterrizar ¿No las te fascinan finanzas. sus ejemplos? No, que hay que aterrizar las Sí, finanzas. claro, Entonces, claro. ¿qué está pasando? Bueno, por ejemplo, mira aquí, y escúchame que No, que no, me no, quite- aquí, No, no. confianza, dale para allá. Aquí todos tenemos Esto gripe. es vivo, esto es salud. Aquí Mira, todos tenemos ese gripe. zapato, mira, yo le hago Santísimo, así, qué yo salud le hago ese así. pie. Sí, cómodo. Ahí hay salud ahí. efectivo. Eso significa En el zapato. que ese zapato tiene En el zapato, nada más. aproximadamente 6 años. Ok. Y yo compro lo que no Sí, pero tú lo bajas cuando va a usarlo. Se ve bien el Sí. zapato. Él lo tiene Hasta enganchado. un calambre me dio porque a Satanás no le gusta cuando usted le brinda la sinceridad a la gente. Exacto. Y salud, señores, es vivir. O sea que no había que comprar el zapato del 25, es lo que tú le estás diciendo a la gente. Usted decía que nuevo. Ay. Usted dijo que recicló. ¿Qué significa nuevo? Que nuevo es cuando usted compra algo no usado. Usted lo usa por primera vez. Como aquí, Yo puedo ir a una- Por ejemplo, sí. ese micrófono es nuevo pero para ti. hay algo que a mí Bueno, me interesa este ahí. programa es nuevo para mí. Pues, Como diseñadora, ¿verdad? Hay algo que me interesa ahí porque siempre se habla. Ahora mismo viene como Espérate, el término, la palabra. Tírate eso ahí de que, como diseñadora, o sea, para que la Yo gente soy sepa. diseñadora de moda, hay Exacto. mucha gente que sabe eso. La palabra dominguera del día. Ahora con el fast fashion. Ay, ¿El, Sí. ¿El qué? No, porque yo sé de número y final. Explícate. Yo no lo sé Ahora todo. tenemos Fran, todo se un mordió la concepto- lengua 3 veces para decir. Tenemos un concepto de moda rápida, que es lo que nos vende Forever 21, Zara, Bershka, todas estas tiendas nuevas que tenemos. La diferencia es que estas tiendas te están vendiendo ropa de menor calidad Exacto. a un precio más bajo. Aquí no se siente tanto, pero Sí. fuera del país, Europa y demás, son tiendas de supermercado para ese Sí. tipo de consumo. Nosotros las tenemos en las mejores plazas porque, bueno, somos un país tercermundista. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estas tiendas están en descuento, porque vienen de países que hacen grandes rebajas, nosotros no tenemos temporada, somos un país en cuanto a clima temporal, pero Exacto. se hacen muchísimas rebajas. En lugar de yo comprar un t-shirt, un zapato que pudiera costarme
3, 5 mil pesos, es más efectivo en mi cabeza Ajá. comprarme 5 o 6 que están en descuento a 600 pesos porque Claro, está la rebaja. claro. Pero ¿qué sucede? No me va a durar lo que está durando este zapato que nos muestra. Exacto. No va a tener la misma calidad. Me ha pasado, supongo que le pasó a muchísimas mujeres en pandemia, que Exacto. dejaron los tacones en el closet porque no Exacto. se estaba saliendo. Tú te lo pones y se despegan. Exacto. Entonces, A pero Pablo no se le despegaron. no, pero es más cool, entre comillas, porque para el Instagram, para todo este fenómeno de redes sociales, yo no voy a tener siempre puesto el mismo t-shirt. Entonces, Exacto. en vez de gastar 1,000 pesos en un poloche que me lo voy a poner 15 veces, Claro. yo prefiero comprarme 5 poloches de 200 pesos y eso lo puedo variar y subir la foto con el poloche diferente. Exactamente. Entonces, la recomendación sería parar ahí y mejor me compro el poloche de calidad de esos 1,000 pesos en vez de meterme en este círculo de Claro. consumismo. Sí, porque calidad no es sinónimo de caro. Por ejemplo, ese zapato es sumamente barato. Es $20. Usted lo compra, pero $20 le duran 6 años, 7 años. Evidentemente, se ha cogido agua, sol y sereno. Y te lo digo en la sinceridad, ¿por qué? Porque yo fomento lo que no caduca. Al final tú te vas para el cielo, no te lleva el carro, no te lleva el cuerpo, ni Pero siquiera. están haciendo caja con bolsillos. Bueno, al parecer. Pero sin embargo, al final de la jornada, tú te vas para el cielo y lo que dejes es legado. Yo prefiero, por ejemplo, ahora que pasó Día de Reyes, a un niño, si le voy a regalar un juguete, pues yo le regalo para su salud un ajedrez. Que el ajedrez le va a enseñar a él a tomar decisiones sabias en la vida. Y si no sabe, lo oriento y lo si el educo. niño no quiere, Entonces, Sí, pero eso de ajedrez, El eso ya es muy tema copy. es- Aterrice, líder. Ajá. Un tablero de mesa. Tablero. No, eso es ¿eh? matemática. Eso es Dama. matemática. Eso es matemática, Ah. exactamente. Entonces, al final de la jornada, la matemática es la ciencia que estudia las propiedades de los números. Y si yo estoy aquí hablando de salud financiera, eso es números. La matemática te va a enseñar a ti cuáles van a ser esos números verdes y rojos que tú como presupuesto personal y como empresarial tú vas a obtener como resultado de lo que tú eres como actitud en la persona. Por ejemplo, mi hermano Emilio, él dice que la raíz va a ser a la actitud de la persona. El tronco va a ser lo que hace esa persona, lo que yo hago. Y los frutos, lo que va a haber de acuerdo a lo que yo soy y a lo que yo hago. Y en las finanzas yo tengo que saber eso. Entonces, Yo tenía que haber venido con un cuadernito, vamos a Exa. orientar un poco a que invito al invitado, valga la redundancia, Ok. a hacerle un par de preguntitas a esta joven. Ok. Porque yo quiero saber Ok. qué pasa. En una cabeza. Exacto, qué pasa en la cabeza, qué pasa en la salud mental Ajá. de una persona que entra a enero endeudado por estar aparentando en diciembre. Bueno, vamos a tomar a quién se va a encargar aquí. La De los psicóloga. tres. Ya, Y, por y votación. en un 100% del cuerpo humano yo le voy a hacer 10 preguntas. Wow. Y cada una vale 10%. Para completar el cuerpo. Exacto. Entonces lo que te diga el cuerpo tuyo, en la sinceridad, pues entonces se va a hacer la revelación de la salud financiera de ese cuerpo. Cedeño, tú tienes el cuerpo más grande, dale. Pues tendría que ser un 200%. Un 200%. ¿Con quién comienza? No, dele. Vamos, que estamos. Nosotros hacemos un cuerpo entre los tres. Primera pregunta. ¿Tus ingresos están por encima de los gastos? Sí. Sí. ¿La colaboración económica a la comunidad, fundación, está habilitada? Sí. ¿La colaboración a la obra de Dios está habilitada? Sí. ¿Y a la Dios. familia? Papá Sobre o mamá. todo a la familia. Ok. Ya usted tiene un 25% ahí. 5, 6. ¿Ahorros están habilitados? Sí, en menor cantidad, pero sí. ¿Las inversiones? No. Ok, tenemos 10 menos ahí. ¿Y la fundación? No, ¿el fondo de seguridad o de emergencia está habilitado? Sí. Ok, solamente tiene 10 en el primer 50% que se necesita para la fundación y las columnas de activos de crecimiento. Ok, mientras yo ayudo, puedo crecer con los ahorros, las inversiones y el fondo de emergencia. 25% compromisos de gastos corrientes y fijos lo tienes estable. O sea, siempre pagas a tiempo, Sí. siempre estás al día con los acreedores.
Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios que le agarró al más sólido. Sí. Porque Yo me hubiera ido. No, tenemos un asistente para eso. Tiene 25, tiene ahora la última pregunta. El endeudamiento, que es obligatorio, el compromiso mensual, ¿lo tienes al día? Sí. 25%, que él tuvo un 90% 90. en su Está cuenta. bien. vamos a dejarlo con él. Psicólogo. Ahora, Yo invito a nuestros espectadores Ajá. a que se sienten Sí. y repasen esta pregunta. Sí, esta pregunta, Y claro. reflexionen ahí. Sí. Entonces, el 10% que usted tuvo negativo, ¿cuál era? La inversión. La inversión. Entonces, usted le habla a un Eso es lo que dominicano, funciona a usted futuro. le habla a un dominicano de la inversión y le está hablando de estafa, le está hablando de dudas, de incertidumbre, pero la inversión es lo que hoy mata lo que se llama inflación, lo que hoy se llama recesión económica y lo que hoy se llama situación atmosférica con relación al dinero, que se llama crisis económica. ¿Cómo yo puedo invertir para yo obtener ganancia con, por ejemplo, con 100,000 pesos? Que yo no quiero invertir en empresas volátiles, ni en empresas piramidales, ni siquiera de que mercado de valores, nada de eso, con mi talento, en la compra y venta. Yo compro, por ejemplo, en la pandemia, yo compré con 15,000 pesos, compré un motor usado, con su placa, con sus documentos al día, lo reparé con 5,000 pesos, 20,000 pesos y lo vendí en 40,000 porque en el mercado está en 60. ¿Me entiendes? Entonces me gané en un día 20,000 pesos. O sea, el 100% de ese producto al mes, en 12 meses, 1,200%. Y no hay ninguna inversión en República Dominicana ni en el mundo que te dé un 1,200%, más que la compra y venta. Y todo ser humano debe tener en su cuerpo financiero habilitado lo que se llama inversiones, oportunidades para el uno nunca sabe. Sí, porque siempre tenemos seguros como el salario fijo. Exacto. Yo cobro el 15, cobro el Excelente. 30. Una cosa que Excelente. aprendí en un taller de finanzas, pero yo, mi educación financiera. Eso, Dios ok. mío. Es que, porque ahora mismo está muy de moda lo que es tener un emprendimiento y liberarte. Señores, eso Sí. de ser tu propio jefe en un emprendimiento, bebé, no existe. Exacto. Eso de usted es un esclavo de su empresa. En lo Yo que no eso quería avanza. ser emprendedor. Para comenzar por ahí. Entonces- o sea, yo hago lo que yo hago sin mi consentimiento. Sin mi consentimiento me volví emprendedor porque el libro que yo escribí dice atrás en la portada 5 años con el mismo salario, más sin embargo aumentaron mis ingresos. O sea, no fue leí. por mí. No Sí, fue porque por es mí. que, es que suena Lo muy leí. cool cuando lo No fue ponemos por en mí. redes, pero bueno, una cosa que he visto, muchas personas que se deciden a eso y dejan su trabajo fijo, que realmente es muy importante porque te brinda una estabilidad. Entonces, Exacto. lo que he escuchado que es lo efectivo es que antes de, aunque usted esté pensando dejar su trabajo o no, en ahorros, siempre hay que tener mínimo 3 veces los gastos que tú tienes al mes. ¿Cómo? Sí, o sea, si tu gasto del mes son 30,000 pesos, en el Exacto. fondo de emergencia deben de haber 90, porque usted lo pueden Sí. botar de su trabajo mañana Sí, y usted eso- no sabe para dónde va. Eso es un colchón financiero. Esa Colchón charlatanería. financiero. Esa Yo, sí. Mira, el colchón financiero es importante que tú lo menciones. Por ejemplo, viene una pandemia, yo tengo que tener al menos almacenado mis gastos corrientes, como dice ella, al menos de un mes. ¿Y qué porcentaje de los dominicanos están conscientes de cuánto gastan al mes? ¿De cuáles son sus gastos fijos? Bueno, de acuerdo al censo que yo hago a través de la plataforma de nosotros, solamente el 85% crea presupuesto, aunque no lo maneja al 100%. O sea, el presupuesto que yo mismo creé, violento. Violento. Pero fíjate, recuérdate que hay una población que no ve, que nos sigue, nos escucha. claro. Entonces tienen que quedar cierto aprendizaje. Estamos hablando de que compramos cosas que no necesitamos para exhibirle a personas que no le importamos para Exacto. aparentar una cosa que no somos. Por ejemplo. Entonces, tenemos que decirle a la persona que hay que aterrizar, Exacto. que nosotros tenemos que llevar una salud financiera Sí. y los gastos van dependiendo de los ingresos. Y que si tus ingresos llegan a 10, tus gastos nunca deben llegar a 10 y mucho menos superar el 10, contando con que mamá, con que jugué 2 números, con que me saco la loto, yo la juego. Yo pero cobro el 15. claro. yo cobro el 15, o sea, tenemos que hacer una realidad
y dejarnos del mamacipatismo y del qué sé yo qué, y ser realista. Exacto. Cuando hablaba la licenciada de los emprendedores, tenemos que entender que emprender un negocio es tener una salud financiera lo suficientemente para soportar este negocio los primeros 6 meses. Exacto. Si no, no lo hagas. Pero entonces, ya que estamos hablando de la crisis de enero, yo tengo una Exacto. pregunta. Ajá. ¿Cómo ¿Usted se puso yo ropa salgo? nueva el 25? No. No, y ¿Cómo déjame yo salgo de ahí? complementarla. ¿Cuáles son los tips, la lista? Ya que- Haga esto para salir del Ya, hoyo. ya, espérate, yo te puedo hacer un pequeño resumen. Señores, le puso Llegué- la mano al libro y ya creo que lo leyó. Exacto. No. Por transferencia, por Transferencia. osmosis. Entonces, lo primero es no aparentar una vida que que no en realidad no tenemos. Ok, sí. Lo segundo, Páralo ahí, Polo, páralo. ¿Cuál es No, la pero vida que la hay que vida tú la aparentar? aparentaste en diciembre, ya tú No, estás no. en el hoyo ahora. Momento. Por ejemplo. ¿Cuál es la que hay que aparentar para que tú consigas? Porque dice, mire. no aparentar una que usted no tiene. Dice, decía, lo que pasa es que yo soy malo con los nombres, pero Exacto. decía un gran financista y educador que tú tienes que estar 3 escalones por debajo de la vida que tú debes tener. Exacto. Sí, Debes es aparentar y exhibir. Si usted puede Eso es andar en una, no es mi así. caso. Por ejemplo, Si yo. usted puede andar en una Range Rover, ande en la Prada. Exacto, exacto. entonces lo segundo es hacerse una evaluación o ir donde un experto, en este caso, como le aplicaron No, en es vivo que ahora mismo él al no va a decir doctor. que yo no sé ni cómo tú me vas a pagar a mí. Por ejemplo, mire. Luego de esas dos cosas, uno estar sentado en la realidad de lo que debe de estar proyectando, Exacto. hacerse una evaluación, ¿qué hacemos para salir de eso y no volver a caer en ese vicio económico? Ok, mire, bíblicamente dice Jeremías 1:5. Desde el vientre te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Eso significa que tú tienes un diseño de santidad, pero también de ejemplo. Tú tienes que ser un ejemplo en la sociedad. O sea, ¿qué tú dejaste en la sociedad? A nivel financiero, mi papá murió en el 2001. Eso es salud, muerte, ¿verdad? Sí. Ok, mi papá era el agente económico de mi hogar, el padre de familia que llevaba un ingreso a la casa y de repente ese ingreso se fue, señores. Porque los agentes económicos son productores, consumidores y el gobierno. Pero ese que es productor, en mi hogar al menos, se fue. Porque yo era menor, yo no podía trabajar, por ejemplo. Pero de repente mamá dice, bueno, se fue el agente económico, pues hay que producir. Yo aprendí ahí a vender jugos, a vender empanadas. Mi mamá puso una tienda, también la administrábamos. Y hicimos ese dinero que faltaba para llegar a fin de mes, ¿verdad? Para completar esa producción que La faltó. compensación del yayo. Ok, ahí voy a ir a la reflexión de que tengo que vivir mi estilo de vida social. Yo era un joven que lo tenía todo, porque mi papá se encargó de eso en la tierra. Pero ¿qué pasa? Que cuando él se va, evidentemente cambia el sistema del dinero con nosotros. En vez de yo recibir como consumidor, ahora tengo que convertirme en productor, Un proveedor. un proveedor. ¿Ok? Como un hombre. Pasaste del yayo al paquetú. Exacto. Que no sé lo que es. El yayo te di, yayo te compré, a pa' que tú vi. me dé, pa' que tú me resuelvas. Exactamente. Entonces, yo decía previamente que no hacemos conciencia, solamente hacemos conciencia cuando vamos a los funerales. La educación financiera es necesaria hoy en día porque es la que nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad y nos va a dar salud. Yo tenía lo de yo comprar mi casa en la pandemia y yo preferí pagar todo, quedarme sin dinero para entonces tener paz. Y gracias a esa paz, mi primer capítulo del libro Siguiente Nivel se llama Paz, aún perdiéndolo todo. Ese perdiéndolo todo se refiere a eso. Claro, A porque que se lo de yo eliminaron. hacer mi casa, la entregué. ¿Por qué? Porque al final de la jornada, en la pandemia no se necesitaba un carro ni una casa. Se necesitaba salud cuando muchos estaban E iba a muriendo. seguir teniendo la deuda sin producir lo mismo. No, y Dios te dice que si tú tienes la habilidad de producir 4.5 millones, pues puedes hacer 10, puedes hacer 20 con tu talento y con la esperanza que Sí, se... pero entonces, ese arroyo de enero, Ok. deme la lista, ¿cómo una gente sale? La gente está esperando ese chance con el librito ahí. El librito. ¿Cómo Bueno, salgo de espera. este Bueno, lío? apúntelo ahí. Bueno, ya él derrochó. Arrollado. Ya se arrolló. Es para un amigo.
Enero comenzó y ya los prestamistas están al Acreedores. 2 por 1. Ey, Mandó pedir un teléfono nuevo para que ni el número. Bueno, él no tiene, ya la sabiduría de él está limitada con relación al dinero. Usted va ahí como los médicos, donde un asesor, un mentor, que el mentor le va a decir, le va a hacer una sonografía, un escaneo, y le va a decir a usted qué a usted le hace falta. Por ejemplo, yo recibí un cliente hace como un año, y ese cliente le faltaban 9,000 pesos para llegar a fin de mes. Cuando yo le pregunto, que yo como asesor financiero mido 3 cosas: el talento de la persona, la edad y los recursos. Como ella no tenía recursos, tenía buena edad y tenía talento, yo le digo, ¿qué tú eres? Ella me dice, yo soy profesora, o sea, formación. ¿Y qué tú haces aparte de eso? Yo le digo, bueno, yo vendo té de TLC, para que la gente adelgace, ¿no? Salud. Y ella dice, ok, pero ¿y qué tú haces para publicar eso? Ella dice, yo hago unos videitos como de muñequitos. Y yo le digo a ella, bueno, pues muéstrame esos videos, y cuando ella me hace esos videos, yo le digo, te voy a pagar 10,000 pesos mensuales si me hace 4 videos de esos para mi proyecto. O sea, al final de la jornada se juntaron 2 talentos, pero esos 2 talentos, mi empresa crece a nivel de publicidad, pero ella también a nivel de dinero. Entonces yo te decía ahorita que te tienes que juntar con 4 positivos para que tú sí ahora sea quinto positivo. hay una situación, y excúsame, María Andra. Estamos hablando de ir ante un especialista, y qué sé yo, que en salud ellos saben dónde van a ir porque nosotros siempre lo orientamos. Exacto. Pero ¿a qué especialista es que tú nos estás diciendo? Recuérdate que en la educación dominicana no existe la palabra Claro. Economía, financiamiento o salud financiera Sí. en ninguno de los renglones de la Exacto. primaria, de la secundaria, Exacto. ni tampoco en la universidad. Exacto. Entonces es una falencia que el pueblo dominicano en sentido general tiene. Todo aquel como tú que ha desarrollado ese talento, fácilmente su mamá podía haber sido rifera y dice, coño, pero no, número, espérate. Pero no es porque a nosotros nos educaron en este sentido. Claro, Entonces, claro. ¿a dónde carajo tenemos que ir? Porque el que sabe que le duele la cabeza va al neurólogo, el que sabe que tiene, qué sé yo, qué. ¿A cuál? ¿Es a una contable, a un economista, economista, un administrador de empresa? ¿A quién es que nosotros tenemos que dirigirnos Claro. cuando tenemos este arroyo de diciembre para cruzar enero y caer en la desgracia, porque la gente pide perdón con un regalo Sí. del 14? Exacto, mire, bueno, una de las cosas que yo siempre enseño es que la mente es el activo principal del cuerpo. Hay que cuidar la mente. Por eso yo entregué todo, como el joven rico, yo entregué todo y preferí la salvación. O sea, al final de la jornada, en las finanzas, nosotros debemos ir a los que son educadores financieros certificados. Por ejemplo, aquí en Higüey tenemos talentos. Tenemos, por ejemplo, a Bienvenido Rodríguez. Recuerdo que una vez él me llamó para su programa. Está Fran Marrero, que creo que fue el primero aquí que desarrolló el tema de finanzas. Aquí en el coworking está José Adrián, coworking aquí frente a la oficina de pasaporte. Hay una oficina ahí que lo pueden contactar a él. Y de hecho estamos nosotros, que Jared Negocios Diversos. Enseñamos, certificados, somos profesionales en las ciencias económicas. ¿Cómo yo me puedo comunicar con Ared? Al 829-381-0223. Cuando tú hablas de certificado, ¿estamos hablando de un coaching? No, coaching no, porque cualquiera habla oratoria, habla bonito, cualquiera tiene libros. Yo, por ejemplo, leo 2 libros al mes. Y si yo te comienzo a hablar, fácilmente te hago una persuasión por esa vía, y de repente al final el contenido mío es mentira. El tema es los frutos. Jesucristo dice, por tus frutos te conoceréis. Por eso yo digo quién soy. Yo vengo de un génesis de bancarrota, de crisis económica y de desorden financiero. O sea, de lujuria, de ¿Cuál sería avaricia. tu mensaje? Mi mensaje... Recuerda que esto es un programa de salud. Exacto. Entonces estamos en salud. En Entonces, salud. yo quiero que tú me digas cuál es tu mensaje a esa juventud, a lo que ya caímos en el desorden y la desgracia de diciembre, y a lo que no debemos volver a caer. ¿Cuál es tu mensaje para que luego los chicos... Bueno, vivimos en República Dominicana. Yo que he ido al exterior, yo digo que un dominicano tiene que ser un representante de la patria. Y yo como representante de la patria tengo que demostrarle a Dios, a mi familia y a mi país, de que habemos personas
que ponemos en alto la bandera dominicana, no solamente en la economía, sino en lo espiritual, en lo matrimonial y en todos los sentidos, familiar. Entonces, mi consejo es una frase que yo siempre uso, de un libro que me entregó un amigo, Anthony Nirio. En la formación y en el carácter se construyen hombres y mujeres estables, no pedazos de veleta en un sistema bipolar. Haga que lo respeten, que el sistema nunca esté por encima de usted. De hecho, la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo vencí el mundo. Y el mundo no es ni el cielo ni la tierra, es el sistema. Póngase delante del sistema y por encima del sistema. No dependa de terceros, sino de Dios y de su talento. ¿Qué podemos sacar de esta sesión tan educativa y maravillosa? La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. Ha sido muy productivo, señores. Lo primero que podemos ver es que salud es general, siempre decimos eso, y que es muy importante tener una adecuada salud financiera porque esto va a incidir tanto en su salud emocional, mental, su salud física. Claro. Que debemos tener una organización, claro, ser conscientes de a cuánto ascienden sus gastos del mes. Exacto. Que es importante tener un colchón financiero, que es muy importante que usted evalúe en base a sus ingresos cómo usted puede hacer inversiones que se conviertan en esas entradas que uno tiene que pueden ayudar a futuro. Debe de saber cuáles son sus pasivos y cuáles son sus activos, cuáles pueden ser sus activos. Excelente. Algo muy importante, a veces usted puede tener el dinero para comprar una casa, un vehículo, y le es más productivo entregar ese dinero y saldar las deudas que tiene que conseguir ese bien material. Claro. Yo estoy más que encantada, espero poder tenerle por aquí nuevamente. Claro, sé que va a haber un montón de preguntas sobre el programa de hoy. Déjame dejarle algo que dice Yokoi Kenji a la audiencia. Porque tú me preguntaste en enero, ¿qué voy a hacer? A ese amigo, ¿verdad? Yo no sé quién es. Me siento como en el espíritu. Mira, Yokoi Kenji habla de un cuento, o sea, una historia real de una colombiana que perdió a su esposo. Era malo en vida y malo en la muerte, porque dejó 3 millones en deudas y 3 hijos huérfanos el individuo. ¿Qué pasa? Que ella dijo, bueno, ¿y ahora qué yo hago? Ella dice, bueno, recuerdo que Dios me dio un talento, el arte culinario. Yo a este hombre le cocinaba diario, o sea, yo sé cocinar, hizo arepas colombianas. Fue a la calle y no vendía, porque se presentaba con situación de tristeza. No tenía calidad, no tenía servicio, no tenía higiene. Eso significa de que un emprendedor, no porque emprenda un negocio, va a ser exitoso, sino que tiene que aprender ventas. Las ventas es la sangre de toda empresa. Viene un mentor, te decía que tenemos que ir donde los mentores, lo que saben. Entonces el mentor le dice a un tío, oye, te estoy viendo que tú no estás vendiendo, producción económica, salud financiera, salud física, ponte bien bonita, tu pelo bonito, que tú eres una mujer elegante, tu mejor ropa, uniformidad, preferiblemente, ponte guantes, que tú trabajas con alimentos, y no me hable con subalterno, porque tú tienes 3 millones en deudas. Tu problema no es pequeño, tienes que hacer una idea que dé abundancia a corto plazo. Háblame con los gerentes de restaurantes. Y cuando ella se llevó de la orientación, ya no del cheleo, sino de hablar con un gerente de una empresa que la contrate, ella le dijo a él, ok, voy a ir al restaurante, voy a hablar con el gerente, y de repente cuando llega donde el gerente le dice, todo el mundo asustado porque entendía que era calidad, le dice, oye, yo vendo arepas. Y el gerente dice, oye, me asustó, pero me gustó. Déjeme probar las arepas. Entonces cuando prueba las arepas, fue regalada. Porque el emprendedor tiene que amar primero a su consumidor. Regala, dona para que si le gusta el producto, te lo compre. Cuando el dueño de ese restaurante probó eso, se lo dio a un cliente. Y inmediatamente cuando probaron eso, le dijo, tráeme 1.500 arepas. O sea,
llamó a mamá, papá, al primo, al tío. Vamos a hacer arepa. Vamos a hacer arepa. Vamos a darle arepa aquí a todo el mundo. Y hoy en día, dice Yokoi Kenji, tú, que seguro tienes muchas deudas, que no tienes educación financiera, que tienes enterrado el talento que Dios te dio. Hoy en día dice Yokoi Kenji, eso está en YouTube, búsquelo, que ella no debe 3 millones en deudas y que sus hijos estudian en universidades y son estables. Porque posición cambia situación. Bueno, señores, les agradecemos por estar ahí pendientes a nuestro contenido de En Salud. Agradecemos a Frank Ramos, a nuestra compañera, la psicóloga María Linandra Javier, el doctor Jorge Cedeño y un servidor Juan Norberto Polo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como En Salud Podcast y también en nuestro canal de YouTube. Dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Seguiremos haciendo contenido de calidad como este para ustedes. Dios le bendiga y gracias por estar ahí. Bye. Bye. Gracias.